Vamos a comenzar, Pati, por favor, Sote. Estar a las puertas de tu casa, oh Dios, que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día en tus atrios, mi Señor, que muy fuera de ellos tu palabra dice bien. Mejor es, mejor es, mejor es, mejor a ti, ofreciéndote todo mi corazón, adoración. Mejor es estar a las puertas de tu casa, oh Dios, habitar en las moradas del mar. Mejor es un día en tus atrios, mi Señor, que mil fuera de ellos tu palabra dice bien. Mejor es, mejor es, mejor es, mejor es. Te adoraré, Jesús, te cantaré, yo rendiré a ti, ofreciéndote todo mi corazón. Te adoraré, Jesús, te cantaré, mi Dios. Mis rodillas yo rendiré a ti, ofreciéndote todo mi corazón de adoración. Muy bien, buenos días a todos los que fueron llegando, Alejandro, María Elena, Rubén Moreno, Ruth se está conectando, que el Señor les bendiga, Javier Gaviño, ya te vi también por acá, querido amigo, un abrazote. Pues, también Ramiro Ríos está por allá arriba manejando, Dios te bendice, brother, qué gusto. Pues gracias a Dios aquí estamos esta semana, digo yo, muy bendecidos y espero que también muy agradecidos con el Señor. Yo celebro que esta semana, aparte de estar en lo de Samaritan Purse, escuchando a los hermanos que estábamos ahí, o a varios, a algunos de ellos, veo que los intentos en cuanto a la oración y el evangelismo, el discipulado, están por todo el país. Y me da mucho gusto oír eso, porque la verdad no escuché yo ningún comentario de algo, de problemas o de que la iglesia está pasando, padeciendo. Inclusive ya dejé de escuchar cosas como no regresaron, hermanos, cuestiones así. Más bien 99% de lo que yo estuve escuchando tenía que ver con estamos orando, estamos evangelizando, la alianza está haciendo nuestra denominación o nuestra iglesia y qué bueno, gracias a Dios. Creo que este tiempo en el que Dios sacudió a la iglesia y lo sigue haciendo y ojalá lo siga haciendo, ha servido para que muchos retomemos la visión que ha sido del Señor desde el principio, que es compartir el amor de Dios a cada persona. Pues gracias a Dios por eso. Y esta mañana hemos invitado a nuestro querido amigo pastor, compañero de armas, hijo Héctor Vázquez, pastor allá en Guadalajara, ¿verdad? Para que él nos comparta la reflexión devocional, palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Así
te dejamos el micrófono para que nos bendigas, por favor. Pues yo creo que es como un chapopote de todos, una reflexión, una enseñanza, reflexión, no sé, pero al final de cuentas quiero hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que he tenido como una base testimonial de lo que Dios ha estado trabajando como pastor acá en Guadalajara. Y por eso es que le decía al pastor Eliud, últimamente lo que Dios está hablando en mi vida tiene que ver con identidad, la identidad. Pero antes de entrar al término a lo que es la identidad que debemos de tener, yo me he puesto a pensar y he estado aprendiendo que durante todos estos años, desde que comenzó la iglesia hasta el día de hoy, ha permanecido y siempre habrá un remanente, ¿no? Que no claudica, que no se rinde. Digo un remanente y esa palabra cuando la medité, bueno, me dije, voy a investigar bien porque yo tenía un concepto contable, ¿no? De la palabra remanente. Pero cuando voy al diccionario me dicen que es sinónimos de sobras o restos. Y dije, caray. No, como dicen por ahí, ese sí no me gustó. Y yo antes fui contador, estuve trabajando también en la administración, bueno, en mis años de godín, ¿verdad? Yo fui un gran godín, todos los días de corbata, todos los días con mis plumas en la camisa. Y dentro de lo que es la contabilidad, esta palabra de remanente se utiliza para referirse a los beneficios de lo que queda después de que se aprobaron las cuentas contables, después de que ya se distribuyeron todos los recursos, entonces se queda una porción que se puede utilizar para muchas otras cosas. Y entonces yo me puse a pensar, eso somos un remanente. La iglesia es igual, el remanente es el beneficio para la humanidad. Nosotros somos el beneficio para la humanidad, somos el remanente. Es la porción para salvar al mundo de la triste realidad sin Dios. Tú y yo tenemos que enseñarle a la iglesia que tú y yo estamos hechos para llevar a otros una mejor condición de vida. Pero para esto hay que entender que la iglesia remanente es la que se aparta del pecado y que vive conforme a la voluntad de Dios. No es aquella que tiene un nombre o que tiene un prestigio humanamente, sino aquella que realmente ha conocido las Escrituras, ha tenido una intimidad con el Señor. Y yo me puse a pensar, bueno, sí, pero ¿cómo se logra esto? La semana pasada el pastor Eliud y ahorita está afirmándome que decía que analizáramos el problema, el por qué se fueron. Y a todos nos pasó, ¿verdad? Que de repente sentimos como que dio un bajón. Pero que también aprendiéramos a buscar la solución a los conflictos. Que aprendiéramos a entender que necesitamos tener una verdadera identidad. Permítanme, nada más pongo aquí un no molestar para que no se me vaya a meter una llamada o algo así. Listo, perdón. Entonces, yo pienso que mucha gente que se fue de la iglesia es porque no tuvieron ni tienen una verdadera identidad. Sin embargo, creo que el Espíritu Santo sigue trabajando arduamente y ese es el remanente que queda con una identidad en Cristo. Esto es, el Espíritu Santo no suelta a los que son de él. Romanos capítulo 8 me dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy su hijo. Y entonces debo de entender que hay algo que me mantiene firme y es el Espíritu Santo trabajando en mi vida. Hasta ahí yo creo que todos decimos, amén, bueno, ahí vamos, Héctor. Pero yo me puse a pensar en la otra parte, en la parte técnica, en la parte en que debemos de explorar periódicamente dónde nos quedamos y dónde estamos. Y hay que aceptar que hay muchas cosas que no estamos funcionando como iglesia, a veces en todas las áreas. Yo creo que hay 3 áreas que tú sabes mejor que yo, que debemos trabajar: hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo está mi relación, mi intimidad con Dios? Y también, ¿cómo está, y esto es interesante, mi relación internamente en la iglesia? ¿Cómo es la comunión que llevamos con los santos? Y hacia afuera, ¿cómo estamos trabajando hacia afuera? Algunas veces la iglesia se ha quedado, y bueno, me encantaría escuchar que digamos, no, es que tenemos una intimidad con el Señor todos en la iglesia,
de tal manera que estamos funcionando como iglesia en la unidad de intimidad con Cristo y con el Padre. Adoramos, somos fieles en todo. Pero hacia adentro, ¿cuántas veces lo que estorba a veces en la iglesia somos nosotros mismos como miembros, como iglesia, como pastores, que no estamos funcionando adentro de la iglesia? Queremos que la misma iglesia trabaje para el pastor, cuando el pastor debe de ser el que trabaja también para la iglesia. Y hacia afuera, algunas veces decíamos, es que no viene nadie. Yo me acuerdo que el pastor Liud, empezó a hablarnos y empezó a traer al hermano del ministerio Vela, ¿no? Y yo me quedé con esa parte. Bueno, ¿por qué no crear un evangelismo VIP? Decía él. Y yo tomé todas las referencias y lo empecé a compartir a la iglesia de tal manera que entendíamos que nos habíamos quedado cortos en la expresión hacia afuera. No teníamos una identidad hacia afuera. Podíamos tener una identidad hacia arriba, hacia adentro, pero hacia afuera nos habíamos quedado cortos. Nos había hecho falta salir y hablar. Nos había entumido la pandemia, dicen por ahí algunos. Entonces empezamos a trabajar con el Día de la Amistad. Llevamos ya 2 eventos de Día de la Amistad y hemos alcanzado unas 6, 7 familias más nuevas, que son parte de la colonia. Y esto es interesante porque entonces yo puedo ver que muchas veces lo que se nos está enseñando hay que aplicarlo. Nosotros primeramente como pastores, ¿cómo queremos influenciar a los demás si no hemos sido influenciados por otros en el buen sentido de la palabra? Y hablando de la palabra, por la misma palabra. Creo que la iglesia debe crecer siempre amando, pero obedeciendo la gran comisión. La iglesia debe de entender que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces entendí que se tenían que hacer ajustes y los ajustes los hemos estado haciendo. Porque he entendido administrativamente que lo que no se mide no se puede administrar. Si no hemos hecho un programa correcto, estoy hablando de lo técnico, hermanos, no se me confundan, no estoy hablando de la parte en donde tú y yo a veces decimos, hermano, pero el Espíritu Santo me guía y yo leo la palabra. No, estoy hablando de la parte donde nos quedamos atorados. Y hay que hacer un recuento de lo vivido, pero con justa medida. ¿Y qué es con justa medida? Bueno, aceptar que a veces nos equivocamos, que a veces tomamos ideas personales que no son realmente guiadas por el Espíritu Santo, o vemos alguna buena función en otros y queremos copiarla como si fuera el método para el éxito. Yo te quiero platicar que muchas veces cuando un ministerio no funcionaba, llegaba el pastor José y me decía, ¿y qué pasó con este ministerio? Y pues yo les decía, no, como es mi carácter, mi personalidad, pues se murió, así les decía, ¿no? Y él me contestaba, pues que no era de Dios. Y mi respuesta es, pues no, porque si hubiera sido de Dios hubiera permanecido. Muchas veces confundimos las ideas que queremos transmitir y creemos que son de Dios. Y algunas no son de Dios y las queremos hacer como si lo fueran. Porque vemos programas o cosas que hacen otros que creemos que puede resultar en nosotros, pero no le hemos pedido a Dios la dirección, no hemos hecho un verdadero recuento si es correcto lo que queremos hacer. Y por eso a veces estamos peleando en esa área. Bueno, pues con esta leve introducción vamos a meditar con integridad y volvamos a la raíz de nuestra identidad. Pero primeramente, algo que quiero platicarles es la identidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nunca perdió el sentido de lo que era. La Biblia nos dice, Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, dice que Él se despojó de sí mismo, se despojó de su deidad. Pero cuando estuvo en la tierra, realmente hubo alguien o alguienes que le dieron su identidad con el Padre. Y este es José y María. Ellos le enseñaron quién era verdaderamente y cuál era el propósito, hablando lo terrenalmente. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la parte técnica, la parte en donde tenemos que trabajar, la parte en donde tenemos que hacer las cosas? Y yo pienso que ellos, como dice
en Lucas capítulo 2, cuando lo perdieron en el templo y todo, y cuando ya lo recogen y ya van de regreso, me gusta el versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tuvo que estar siendo formado, y esa es la parte. Mi identidad tiene que ser con una formación. Yo no puedo decir que tengo una identidad en Cristo si no tengo la... No se oye. Apagó tu micro, Héctor. Héctor, está apagado tu micrófono. Seguimos. Bueno. Ok, es que me salió una pantallita ahí media rara. Él fue enseñado por sus padres terrenales y le dieron sentido escritural lo que era su relación con el Padre. Él siempre se refirió a Dios como su Padre. Él nunca perdió su identidad, y esa identidad primero tenemos que entenderla, quién es Jesús para nosotros. Si yo puedo entender, entonces empiezo por la parte más sencilla. Soy rescatado, soy justificado, soy regenerado, soy santificado y seré glorificado por medio del sacrificio de la cruz. Yo quiero basar esta reflexión ya para tomar una cita bíblica, hermanos. Ay, es que no me das nada de la palabra, Héctor. Ok. Efesios capítulo 1 del 3 al 6. Ese es lo que Dios me puso en mi corazón. Esa es nuestra identidad en Cristo. Dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, el apóstol Pablo nos está diciendo quien nos bendijo y quien nos dio toda la bendición espiritual fue el Padre. Tenemos que entender que entonces, como hijos de Dios, Él es el que nos está dando toda bendición espiritual. Versículo 4. Según, y este es el primer punto, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mi primera identidad es que Él me ama, Él me ha dado toda bendición, pero para que fuese santo y sin mancha. Y esta es la parte en donde yo debo de empezar a entender. Por eso mucha gente va a la iglesia y se les enseña muchas cosas, pero no la identidad en Cristo. Soy salvo y debo de vivir como hijo de Dios. Y si te das cuenta, el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Número 1, Él me tomó, Él me escogió para ser santo, sin mancha. Y número 2, hijo. Debo de entender, si yo tengo esta identidad, aún como pastor a veces se nos olvida que mi identidad, antes de ser pastor, antes de ser un profesionista, te decía al principio, yo fui administrador, yo fui contador, pero ¿sabes qué? Mi prioridad y mi identidad no es en eso. Y aún siendo yo pastor, mi identidad me da ser hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y sigue diciendo, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Bueno, ese es donde yo me deleito, porque me escogió Él, porque así le plació. El tercer punto que yo lo quiero manejar es para alabanza de la gloria de su gracia. Fui separado por Dios para ser su hijo y para darle honra. Esos son los 3 puntos que yo quiero que podamos meditar como pastores. Antes de ser un buen predicador, yo soy de los más chavas, pero he entendido cuál es el propósito realmente para mi vida. Separado como hijo de Dios para darle honra. Cuando yo entiendo esta parte y tomo esta identidad en Cristo, entonces empiezo a transmitirlo a las ovejas. De tal manera que cuando ellos están bien identificados en la palabra, bien identificados, podemos entender que es mucho más sencillo que ellos puedan permanecer en una iglesia. Perteneciendo 100% en Cristo, es más fácil permanecer en la iglesia. Pero algunos no hemos enseñado, lo digo en general, no digo que tú, pero en la mayoría de las iglesias no hemos enseñado lo que es su identidad en Cristo.
¿Quiénes somos? Y algunas veces lo decimos, ven a Cristo, todo te va a ir bien y todo. Y esa es una enseñanza que a veces nos hace perder el buen sentido de la predicación. La gente tiene que venir porque necesita el Salvador. La gente tiene que venir para vivir una vida nueva en Cristo. La gente tiene que venir para arrepentimiento de pecados. Yo creo que tenemos que volver a la senda antigua, ¿no? ¿Y cuál es? Arrepentíos, el reino de los cielos se acerca. Y una vez que nos arrepentimos, empezar a enseñarles cuál es el verdadero propósito de venir a una iglesia. Algunas veces nos gusta más, lo digo en general, por el lugar, por el ambiente, por la música. Y la iglesia debe de estar más centrada por su identidad en Cristo. Porque si es una guitarra y suena mal, no importa, tu identidad está en Cristo y disfrutas aún el mal sonido de la guitarra. Cuando tú vas a una iglesia y las sillas son muy débiles o a lo mejor están muy chafas o el lugar no es tan bonito, no te importa, porque tu identidad está en Cristo. Yo quisiera que pudiéramos enseñarle a la iglesia, y eso es lo que estoy enseñando, no vengas por solamente tener un tiempo bueno, ven porque toda la semana tuviste buen tiempo con el Señor y el domingo es parte de tu identidad, es decir, estoy en medio de la congregación de los santos, de los que fuimos llamados a ser santos y sin mancha, los que fuimos llamados a ser sus hijos y los que venimos a darle honra a Dios. Yo creo que ahí es donde debe de radicar. Manejando el carro, se subieron dos mujeres y las llevaba a un lugar y toda su plática de ellas es que estaban muy metidas en la yoga, en la meditación y todo ese rollo. Y como cuando tú llevas un Didi o un Uber, no puedes interactuar con el cliente y decir, pues yo opino, si no te piden opinión debes ir callado. Entonces todo el tiempo fui callado escuchando y escuchaba que esas mujeres habían desarrollado una identidad en la yoga, en la meditación, y estaban seguras de todo lo que hablaban y se sentían placenteras en todo lo que tenían. Entonces yo decía, ¿qué nos está pasando en la iglesia? ¿Por qué no les damos realmente algo que ellos puedan formarse, forjarse como verdaderos hijos de Dios, que nada los mueva? El apóstol Pablo llegó a decir, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Estaba tan identificado en Cristo que él decía, ni la vida ni la muerte. Pero muchas veces nos hemos quedado en un punto donde deberíamos de ir más allá. Deberíamos de decir, ¿sabes qué? Algunas veces lo he predicado yo, y te lo digo así, a lo mejor dirás que estoy loco, pero yo les digo, ven a Cristo, necesitas un Salvador. Y aunque nada de las promesas vinieran a tu vida, solamente la salvación, con eso es suficiente. Porque mucha gente a veces quiere venir para ver si le arregla el matrimonio, para ver si le salva al hijo, para ver si se acomoda la familia. No, tienes que venir. Algunas veces también le he dicho a los matrimonios cuando están en una crisis, Dios no vino a salvar matrimonios, vino a salvar almas. Pero si estas dos almas son salvas, su matrimonio puede reconciliarse con Dios y se reconcilian entre ustedes. Tenemos que llevarlos primero a la identidad antes de soluciones temporales, terrenales. Buscar realmente que la gente tenga una identidad en lo eterno, en lo celestial. Y cuando ellas empiecen a tener esto, la gente va a quedar amando al Señor, y aunque llegara a irse a otra iglesia, se iría a otra iglesia, no perdería su relación con Dios. Ha habido gente que a veces me dice que se va a ir de la iglesia para otro lado, y yo siempre les digo, si te vas es porque vas a servir, y si no, te fuiste en rebeldía. Porque si te vas para ir a servir a otro lugar, mira, gloria a Dios, te formamos aquí y vas a ser útil en el reino de los cielos en otro lugar. Pero si te vas porque no me gustó esto, no sentí aquello, es pura rebeldía. Entonces hay que enseñar a la iglesia a forjarse en Cristo para el servicio de la obra. Por último, si tienen una buena identidad en Cristo, hay que enseñarles también a tener un buen amor a la iglesia donde están. Que se sientan amados, bendecidos, pero también que ellos puedan amar y bendecir, servir en donde están. Como dicen los mercadólogos, low mark, amor a la marca, no a la marca de la bestia, no, estoy hablando a la iglesia, que puedan sentirse identificados
en la iglesia donde están, que se puedan sentir que ahí pueden echar raíces, que se puedan sentir que vale la pena estar en ese lugar, porque ahí es donde Dios los puso para crecer, madurar y ser realmente luz en medio de las tinieblas. Me puse a pensar hace unos días, yo hablaba con una hermana, con esto termino, porque todos los que estamos aquí ya estamos pasados de los 50, ¿no? Todos los que estamos aquí ya sabemos que vamos a llegar en una etapa en donde seremos ya adultos mayores, en donde nuevas generaciones nos van a tomar el lugar donde estamos nosotros. Y yo le decía a esta hermana, yo quiero dejar un legado, una huella en la gente, para que cuando yo sea viejo, también la misma iglesia pueda sostener al pastor viejo. Pero debemos de primero generar una identidad en Cristo para que puedan amar a su pastor viejo. Debemos de generar una buena identidad en Cristo para que puedan amar la iglesia con todos sus tenores, sean buenos, sean malos, sean de bendición y a veces aún con cargas, ¿no? Que puedan decir, esta es mi iglesia, no es la más perfecta, no es la más bonita, pero es el lugar en donde Dios me puso y aquí quiero crecer, servir, amando a Dios sobre todas las cosas, pero a mis hermanos y sirviendo y siguiendo el legado de mi pastor. Entonces, para mí eso sería generar una buena identidad a mis hermanos. Espero que les haya llamado, gustado, y si no, pues no acepto, voy a cerrar mis comentarios, no es cierto. Espero que hayan podido entender que lo que quiero llevarlos es que no importa que no seas la iglesia más popular, la más famosa, la más grande. Haz lo que Dios te demanda. Primero, aprender a tener la identidad en Cristo. ¿Quién es Cristo en tu vida? Y entonces puedas transmitirlo a los demás con sencillez y con amor. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Amados, si alguien quiere compartir algo sobre lo que Héctor nos ha compartido también, algún comentario, algo, solo por favor abra su micrófono y hable. De esa manera los podemos escuchar, ¿sale? Bendiciones, Pastor Eliud, Pastor José Martín. Sí, José hace Martín. Como 15 días, Pastor, es un versículo en la Biblia que a mí me impacta mucho, que yo de ahí me agarré y me escogí. En Efesios 4, que dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y leyendo el mismo libro de Efesios, empecé a meter aquí en mi mente y mis pensamientos lo que dice más adelante en Efesios 3. Se los voy a leer completo, Efesios 3, y me voy a regresar a Efesios 1. Dice, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda plenitud. Me regreso al 1. Y para que el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza que él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Cuando yo compaginé estos 3 versículos ahí mismo en el libro de Efesios, Pastor, muchas cosas cambiaron en mi vida. Algo que me impactó, lo que decía ahorita aquí el pastor, ese remanente, pues yo lo veía en números, pero ya cuando lo vi como sobras y restos, sí me impactó también, porque decía yo, bueno, entonces la sobra o el resto, yo creo que es eso que quedó de nosotros, ese pequeño oro de donde el Señor, o plata, ya nos pulió, ya nos lijó, y es ese brillito, ese remanente con el cual nosotros debemos salir y, como decías al principio de lo que nos compartías, evangelizar, orar, de no poner en nuestros labios quejas y quejas o el por qué no regresó. Cuando nosotros entendemos y comprendemos cosas pequeñas de la Biblia, esa palabra, o sea, tenemos una actitud diferente. Entonces, ahí entendí eso, o sea, sería una obra santa, o sea, una obra santa el hecho de que lo que quedó de nosotros
es la ganancia, es lo mejor. Ahora de nosotros depende hacerlo crecer para llegar un día a lo último que el pastor dijo. La verdad me gustó mucho y quizás me gustaría ser más joven que él para un día poder ayudarlo cuando él llegue a la buena vejez. Enseñarle a nuestras ovejas, enseñarles que cuando ya uno llegue a viejo, porque a veces no tenemos empleo, ellos puedan sostenernos, pero hacerlo con amor. Y creo que si les enseñamos, pastor, si vamos a ver ese fruto. Un testimonio rapidito. Si recuerdas a mi pastor del que te platiqué, ¿verdad? Del todo mi problema. Hace poco se acercó a mí, lo vi y no me gustó como lo vi. Pero algo nació, algo ardió aquí en mí y dijo, yo no lo quiero ver así. Pero pues, o sea, esa identidad que él crió en mí, por lo que haya sucedido o haya pasado, pero queda eso. Algún día quizás necesite y ahí estaré, por lo que haya sido. Entonces yo creo que la enseñanza de hoy, de Efesios, que hace 15, 20 días nos la dio la hermana Rabe, creo que Dios nos sigue aún hablando más y más. Sí, habló de Efesios 1, creo que te escribí por ahí también, ¿sí? Y excelente, pastor. Muchas gracias. Es mi aportación, pastor Eliud. Hola, hermanos. Muchas gracias, hermano Héctor, por la meditación. Efectivamente, tienes toda la razón. Yo me acuerdo en los años 90, hablando de viejos, ¿verdad? Fui a una reunión de Comimex y un señor ya grande, más grande que yo. En aquel entonces ya era grande él. Él lamentaba que en las iglesias nuestros cursos de discipulado se basan en el qué hacer: bautizarse, orar, dar, estudiar, congregarte. O sea, como una lista de cosas, activismo, pues. Y él lamentaba que no nos concentramos en nuestra identidad como cristianos. Entonces, eso me puso a pensar y yo, pues pensé, pues tenía toda la razón. Entonces, agarré en ese, entonces tenía tiempo, escribí un pequeño, no se ve. Dice, tu identidad ahora que estás en Cristo. Y básicamente encontré, no sé, como 30 metáforas o 30 aspectos, facetas de nuestra identidad en Cristo. Que soy salvo, que estoy reconciliado con Dios, que tengo el Espíritu Santo, que soy nuevo, todas las metáforas de poner el nuevo hombre, soy fuerte, hay otros que soy fuerte, soy representante de Dios ahora, embajador, sal y luz, la sal de la tierra, soy miembro de la familia de Dios y últimamente soy libre. Entonces, lo hicimos en un pequeño curso y era parte de el discipulado en la iglesia, después del curso de los qué hacer, ¿verdad? Entonces, se los puedo pasar al chat si descubro cómo conectar mi teléfono a mi computadora, todavía no sé cómo hacerlo. Entonces, hermano, es muy cierto lo que estás diciendo. Y yo creo que tiene algo que ver, pensé mientras hablabas, que tiene algo que ver con la falta de asistencia y los que no regresan a la iglesia. Porque si van por otros motivos, como comentó el hermano José Martín, otros motivos de, pues, me gusta el lugar, cantan bonito, todas las demás cosas, eso son cosas secundarias, son cosas importantes. Pero si no tenemos nuestra identidad bien centrada en Jesucristo y quiénes somos, pues con un pequeño crisis como el COVID, pues se retiran porque su identidad no ha sido bien firme en el Señor. Gracias, hermano. Yo quiero hablar rapidísimo. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Pues yo creo que sí sabemos que identidad es los rasgos que nos caracterizan, nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra forma de ser, la forma de hablar. Hay gente que ya sabemos de dónde vienen
pues según el país en el que están teniendo su acento, aunque no nos digan de dónde son, entonces ya sabemos que tienen esa identidad. Y hablando con los jóvenes, que me ha tocado estar compartiendo este punto, estamos hablando de nosotros, cómo somos diferentes entre la gente del mundo. Entonces tenemos un gran ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo, cómo se comportaba en la tierra, y ese ejemplo es el que nos debe de dar esta identidad. Al ir entre la humanidad, tiene que destacar algo de tu persona que pueda decir, eres diferente, cómo te comportas, cómo hablas, la paz que tienes. Incluso nuestro primer círculo, que es la familia, y que muchos de nuestros familiares no son cristianos, pueden notar esa parte en nosotros. Entonces, debía de ser como un tipo de sello que nos identifique el saber que somos hijos de Cristo. Yo le dije a los chicos, les dije, cuando nosotros estamos viniendo a los pies de Cristo, nuestro trabajo es amar genuinamente a los demás, y el amor lo tenemos que dar, no puedes dejarlo contenido porque es algo que Dios ya te ha dado, ni siquiera te pertenece, es de parte de Dios ese amor. Entonces yo creo que puede ser un punto muy básico y muy lindo el poder mirar a los demás con ese amor genuino, y esto va a ser más sencillo, más fácil, no nada más estar viendo las dificultades, los problemas, los defectos o las carencias y debilidades de otras personas, sino empiezas a ver la gente con este amor que Dios ha puesto en ti para que puedas amar a los demás, a pesar de que en tu canon no vaya a ser lo que tú quieres o no vaya a ser lo que tú pensabas que era. Entonces nos da la oportunidad de tener esta identidad. Les platico como testimonio, fui a un congreso para mujeres, y a la hora de la presentación pues tú tienes que decir tu nombre, tu edad y de dónde venías. Y entonces yo lo que les comentaba, y me dio mucha risa, pero es verdad, yo les decía, bueno, pues ahora estoy conociendo otra parte de mis hermanas que no conocía, y te da la oportunidad de sentirte realmente en casa, no importa en dónde, no importa con quién, tú sabes que eres de la familia de Dios y tienes esta identidad, puedes hablar el mismo idioma. Así que me siento muy agradecida, gracias, mi amor, te amo. Sí, hermano, yo creo que, digo, la palabra está excelente y qué bonito que tengamos esa identidad en Cristo, ¿no? Pero definitivamente los que son verdaderamente miembros están comprometidos, ¿no? Y yo creo que esos hermanos que tienen esa identidad, que aman aún el nombre de la iglesia, que sin tú pedirles nada oran por ti, ¿verdad? Ahí es donde nosotros debemos de veras de volcarnos y de estar discipulándolos en forma aún hasta personal, ¿no? Yo creo que es muy importante que conozcan las ovejas, que les amamos y que estamos haciendo un acompañamiento personal con cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante el poder tener esa identidad personal también con cada oveja, y en especial con tu liderazgo, ¿no? Sí. Yo el día de ayer estuve con mi copastor, estuve en su casa orando por él, por su familia, ¿verdad? Y teniendo una identidad de hermandad y también de ministerio, ¿no? De que pues es importante que ambos como cabezas, como líderes de la iglesia, es importante que nos cuidemos, que estemos orando el uno por otro y tener esa identidad aún en el pastorado, ¿no? De saber que no estamos solos, ¿no? Y que por otro lado poder cultivar el compañerismo y el ser amigos, que creo que es bien importante, ¿no? Entonces, yo desde hace muchos años que conocí a mi hermano Eliud y que me invitó a participar en esta bendita comunión, algo que me tuve identidad aún con mi hermano Eliud fue precisamente el compañerismo, ¿no? Cuando tú eres verdaderamente compañero, un amigo, ¿verdad? Pues tú dime, brincas y brinco, hermano, ¿sí? Amén, o sea, no hay problema, ¿no? Porque está esa identidad, ¿no? Está ese Espíritu Santo que nos identifique, que nos dé identidad con Él, ¿no? Y los que se van de la iglesia, pues que se vayan, no hay problema, pues entonces no eran nuestros, ¿no? Y por otro lado, la iglesia es del Señor, no son nuestras ovejas, son de Cristo, ¿sí? Hay que trabajar con los que realmente están comprometidos, mis amados, ¿eh? Que Dios les bendiga, una bendición estar nuevamente con ustedes. Eliud, bendiciones, Eliud. Creo que es bien importante que marquemos esta identidad en el Señor, que la sepamos de dónde venimos. Debemos que, desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti y en mí, y que nos haya llamado con lazos de amor. Esa es una gran bendición. Y es tan importante la identidad para que podamos conocer qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, de qué familia somos realmente, ¿no? O sea, gracias a Dios nacimos de un padre y una madre, pero sabemos que nuestra
donde venimos es de Dios. Y tenemos que marcar esa diferencia para que la forma en que estemos viviendo, como bien hemos dicho, pues seamos diferentes, ¿no? Como decimos, somos luz, somos sal, marquemos esa diferencia en la existencia en la cual hoy estamos y sepamos que al final de todo estaremos en el reino de Dios, porque es parte de nuestra identidad estar con Cristo por siempre y para siempre. Y eso es lo que tenemos que enseñar muy bien a la iglesia, a todos los hermanos, para que pase lo que pase, nadie nos mueva el tapete, porque el problema es que muchas veces tener una buena enseñanza de lo que es identidad, vivimos en la tierra como si fuéramos mundanos, ¿no? Como si fuéramos del mundo, y no, o sea, no. Entonces, son cosas que tenemos que tener bien claro en nuestra vida para que, pues, nuestra forma de vida, nuestra forma de lo que somos, representemos realmente la imagen de Dios en nuestra vida y la planteemos claramente en la tierra y vamos al final de todo esto a estar con Cristo por siempre y para siempre, ¿no? Y eso es algo que nadie nos puede mover y que donde Dios nos ponga tenemos que hablar de Jesucristo. Gracias, hermanos. Pues primero que nada agradecer, tocayo, por la palabra que compartiste el día de hoy. Hace ya unos años atrás tuvimos la oportunidad de conocerte, mi esposa, a mis hijas, a ti, a tu esposa, a tu familia, la preciosa congregación que Dios te permite pastorear y que después de que el pastor Eliud amablemente nos invitó, pues pudimos conocer una expresión del cuerpo de Cristo con una identidad propia, ¿verdad? Una identidad particular. Yo creo que cada iglesia tenemos la oportunidad de expresar la obra de Cristo en nosotros, ¿no? Pero algo que yo quería resaltar, tocayo, es que en el caso de la expresión que yo vi en Guadalajara, algo que me llamó mucho particularmente la atención fue que el amor, no nos conocíamos para nada, nunca nos habíamos visto, mano, ¿no? Y mi esposa y yo, mi familia, nos sentimos como en casa. Y yo creo que podrá haber muchas modas ahora de la iglesia, muchos estilos, mucha manera de hacer alabanza, pero si no expresamos lo que Cristo nos llamó, así como yo lo pude conocer esa ocasión en Guadalajara hace años atrás, el amor de Cristo, y no solo en ustedes, ¿verdad? Cada hermano de la iglesia nos recibió con mucha amabilidad, hubo gente que nos hospedó sin habernos conocido, y decían, hasta se peleaban por ver a dónde nos quedamos. Yo decía, a veces en mi casa mi hermano me corre de su cuarto, ¿no? Y acá los hermanos nos recibían con amor. Y entonces yo creo que esa parte que decía también hace ratito Laura, de ser nosotros en lo que Cristo nos ha dado, pero que como también decía ella, tenemos rasgos particulares, es lo que va a atraer a la gente acá. Ahora yo meditaba en estos días en Juan 17 que Jesús dijo, a los que me diste. Y yo creo que quien se fue, decía hace ratito Ramiro, pues que se vaya, mano, porque se fue, porque quiere irse, ¿verdad? No podemos retener a nadie a la fuerza, pero yo sí puedo decir algo, si yo viviera en Guadalajara, yo estaría en tu congregación, hermano, porque ha sido una bendición y puedo así decir lo mismo de algunos hermanos de la Red Comunión, ¿no? Ahora veo al pastor Oseas, estuvimos en su iglesia y lo mismo, o sea, nos sentimos en casa, bendecidos. Tuvimos oportunidad de visitar varias veces a Carlos Arrieta y lo mismo, esa identidad, ese amor. Y yo creo que la gente lo percibe. Te veo también aquí a varios de los hermanos, ¿no? Por ejemplo, a la hermana Ruth, que sin haber estado en su congregación, cada que nos vemos, cada que por ahí podemos interactuar ahora en las redes, siempre están orando por nosotros o bendiciéndonos. Entonces, y perdón, hermano Rubén Moreno, que nos fue a visitar a Cuernavaca. O sea, hay yo creo que la identidad que tenemos como hijos de Dios es importante, pero también hablaban de cómo nos identificamos, ¿no? Unos con otros, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de estar muy cerca de Jaime, pero cada que él comparte o nos anima a hacer algo por las misiones, pues me identifico, me siento parte de, ¿no? Y creo que esa parte, ahora recuerdo, aquí tengo a Javier Gaviño, que hace también años atrás nos invitó a su congregación y nos recibieron como en casa. Creo que eso es lo que la iglesia tiene que seguir haciendo. O sea, el mundo va a conocer de Cristo por el amor que nos expresamos unos a otros. Creo que esa parte del amor es fundamental que os améis unos a otros, dijo Jesús, ¿no? Entonces ya el que no lo recibe, porque también yo creo que aquí es importante entender esto, hay gente que no lo va a recibir. Jesús dijo también, vayan a una casa y si entran y la casa es digna del mensaje que llevas,
pues adelante, sigue compartiendo, pero si no, dijo algo muy fuerte, dijo, sacúdanse el polvo de sus pies porque va a ser más la misericordia para los de Sodoma y Gomorra. Entonces, como pastores, creo que nos cuesta a veces trabajo entender eso y nos llega a frustrar. A mí, el tiempo que pastoreé en Cuernavaca me llegó a frustrar que de pronto había mucha gente, mediana gente, y de pronto no había nada, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo mal yo? Pero también comprendí con el tiempo que sí es importante que yo haga ajustes, sí es importante que yo me autoanalice, sí es importante que escuche el consejo de alguien más, pero también es importante entender que la gente cada uno es diferente tierra, y como bien decías, cada uno en sus características individuales recibe el mensaje de una manera. Ahí está la parábola, ¿no? de la buena tierra, ¿no? Hay una que cae es un tipo de tierra y da fruto y otra no. Ahí a nosotros ya no nos toca. Yo pienso que sí es autoanalizarnos, pero no podemos decidir por los demás. Creo que cada persona decide estar o no estar, pero algo yo sí les diría a todos en Red Comunión, y se lo digo porque lo viví, que el amor y la gracia, la expresión que siempre ha tenido distintiva Red Comunión, ¿no? Y cada una de las iglesias de la red, y que, como decía ahorita Ramiro, sí, a lo mejor no es parte de la red, pero que se identifica ese distintivo de amor, de gracia, de cariño, de apapacho celestial cuando uno llega, que no se quite. Y yo creo que eso, el que Dios ha llamado para estar en nuestras congregaciones, se va a quedar. Yo hoy puedo decir, estando lejos, que me identifico, y lo mismo digo para Guadalajara, ¿no? Si yo estuviera en otra ciudad, yo estaría ahí, porque cuando ha habido la oportunidad de acercarnos, siempre han tenido las puertas abiertas, siempre ha habido amor, no juicio, misericordia, compañerismo, y pues bueno, creo que eso nos debe seguir identificando. Las modas, el estilo, cómo está el escenario, porque ahora ya no se llama altar, ahora se llama escenario. Entonces, el sonido, lo bien, lo fuerte, lo quedito, eso es lo de menos. Si tú en realidad, la persona que se acerca a esa iglesia va con un corazón dispuesto a escuchar, a ser enseñado, decía Jaime de los discipulados, pues hay muchos, y yo me anoto para el que puso Jaime, yo quiero uno, pero creo que la parte más importante, decía él también, Jaime, ¿no? Dice, pues que si dan, que si se bautizan, que si hacen, tiene más que ver con identificarse primero con Cristo, y dice Juan, con el amor que tenemos los unos a los otros, y en eso se radica la diferencia de nuestra identidad con cualquier otro grupo, religión, secta, nombre, lo que quieras, en que nos amamos unos a otros de manera genuina. Y pues yo les agradezco a todos porque eso lo hemos vivido mi esposa y yo en esta hermosa expresión del cuerpo de Cristo llamada comunión con Cristo. Gracias, Héctor, gracias. ¿Alguien más, amados, que quiera aportar algo? Solamente algo bien pequeño que me pasó. Una vez una persona se acercó a preguntarme, que vino a la iglesia y que no era cristiano, estuvo aquí y me dijo, a ver, dime cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y fue muy rápida, muy concisa mi respuesta, Cristo. Porque eso es lo que nos identifica, Cristo. No el lugar, no en las circunstancias, sino Cristo. Entonces, esa es la identidad que tenemos, Cristo en nosotros. Gracias, Héctor. Pues bien, amados, vamos en muy buen tiempo todavía, gracias a Dios, ¿no? Yo añadiría, es bueno, necesario, urgente que lo enseñemos. ¿Cuál es nuestra identidad? Sí. Sin denostar a nadie, yo creo que la mayoría lo ha hecho de alguna manera, tal vez no en los términos específicos que dijo Héctor hoy, pero creo que todos lo hemos estado haciendo, pero hay que seguir haciéndolo. Sin embargo, la identidad se aprende mayormente de ver y de vivir. Ustedes tienen una familia, en mi caso, permítanme ponerlo así, soy de la familia Gómez Sánchez, y nadie me dio clases para ser Gómez Sánchez, nada más fui Gómez Sánchez. Me pusieron con un papá que era Gómez y una mamá que era Sánchez, y una bola de hermanos que eran Gómez Sánchez, ¿no? Y luego estaban los primos que eran Gómez y estaban los primos que eran Sánchez,
¿Y cómo se dio la identidad? Quién sabe, ¿eh? Pero con el tiempo éramos los Gómez Sánchez. ¿Cómo le fui a la América? Quién sabe, pero un día le fui. Entré a la universidad, a la UNAM, y un día me pusieron la camiseta que tenía un puma y ya era yo del CCH, ¿no? Eso que decía Héctor de el amor a la marca, ¿no? Es algo que se va viviendo. Y creo que mucha gente que está con ustedes tiene ese amor a la marca porque los ve a ustedes. No solo es lo que dicen, qué bueno que digan lo que es correcto, lo que es bíblico, ¿eh? No solo es, como decían hace rato, el escenario, la música, seguramente puede ser que cuente, pero lo que vale, digo yo, para formar esa identidad que va a permanecer hoy y toda la vida, es que ellos sí conozcan a Cristo, pero a través de ti. La identidad van a ser este dicho, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y entonces cualquiera que llega a tu congregación y ve el amor, ve la amistad, ve el compañerismo, ve el cuidado, ve la protección, ve el regaño, ve el caminar juntos, ¿no? Y obviamente escucha tus palabras, escucha tus consejos, aprende de tus enseñanzas. Esta persona va a tener la identidad de Cristo porque te ve a ti. Pues la gran lección que yo diría, y me quedo con ella, es si hay que enseñarles con la palabra, si hay que enseñarles con estudios específicos, directos y bien enfocados, ¿no? Si hay que enseñarles permanentemente, pero también que lo vean en cada uno de nosotros, ¿no? Y de los que se fueron, yo no sé, y no quiero, yo no me creo ni siento que sea el Espíritu Santo para juzgar a nadie. Prefiero pensar que hay un tiempo para cada cosa y para cada persona. Un tiempo para los que están con nosotros y un tiempo para los que ahorita no están. Probablemente regresan más adelante, yo no lo sé. Una vez salí de esta congregación y alguien dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y esa fue una palabra muy fuerte, una sentencia muy dura, casi era decir, no se fueron porque no son cristianos como nosotros. Pero Dios nos regresó a esta congregación algún tiempo después. Y no solo nos regresó para ser el pastor. Y no solo el pastor por 30 y, ya ni me acuerdo cuántos años, 31 ahorita, ¿no? Y no solo el pastor, sino para regresar a ser un líder en Calvary Chapel y aquí en Red Comunión también estar con ustedes y presidiendo, ¿no? Entonces, a veces hablamos y es bíblico, pero digo yo, mejor, como dijera el pastor Chuck Smith, o como aprendimos de él, si un día me voy a equivocar, prefiero equivocarme del lado de la gracia, ¿no? Y en lugar de decir, ay, se fueron porque no son cristianos o no sé, ¿no? Lo que sea, no tienen la identidad de comunión. Yo mejor diría, mira, el tiempo de Dios para ellos aquí es así. Llegaron a tal tiempo, ahora están en otro tiempo. Si regresan, qué bueno. Si no regresan, están en las manos del Señor porque los enseñamos y los amamos y yo creo que no hemos dejado de amarlos. Pero cada cosa, cada persona tiene o está en las manos de Dios para seguir adelante. Así es que sí coincido, si no están aquí, debemos ocuparnos de los que sí están, completamente, estoy de acuerdo. Sí, hay que seguir preparando a los que están con nosotros y de ser posible en su momento, saquen los que se vayan a hacer otra cosa, a otra iglesia o siembren otra, ¿no? No se los queden toda la vida porque entonces aquel modelo de los 12, hablando de Jesús o de Colombia, aquel modelo de los 12 no se va a cumplir, ¿no? Porque aquellos 12, después de su tiempo con Jesús, mira, les dijeron, sáquense a todo el mundo a predicar el evangelio. Y yo creo que eso también hay que considerarlo, nuestros hijos espirituales deben crecer, ¿no? Y por último, yo le diría a Héctor, para tener un legado, hijo, ay, no te preocupes, ese te lo van a reconocer tranquilamente los que contigo conocieron a Cristo, crecieron en Cristo, caminaron con Cristo. Esos van a hablar bien de ti y Dios pondrá a los que te tengan que cuidar cuando seas viejo. Te falta un poquito,
Qué bueno, bendito sea Dios, cuídate mucho, come bien, tápate, ¿no? Come frutas y verduras, cuídate. Pero cuando llegue el tiempo, no va a faltar aquellos en los que sembraste y Dios te va a dejar cosechar también, hijo. Entonces, yo te agradezco la palabra de hoy, a mí me pareció excelente. Y por cierto, lo de Jaime, el folleto que decía, sí, compártelo, sería bueno que todos lo tengamos. Nos ahorras el trabajo de tener que buscar todas las citas. Pero bueno, espero que todos lo leamos y podamos ser bendecidos con ello. Pero Héctor, muchas gracias, brother. De verdad, como siempre, escucharte es una bendición. Y conocerte lo ha sido mucho más. Todos estos años que Dios nos ha permitido conocernos y caminar juntos, cada día, en cada ocasión, ha sido una bendición que seas parte de mi vida o de la vida de mi familia, de la vida de esta iglesia también. Pues, amados, no sé si nos falte alguien que quiera compartir algo más. Voy a hacer un último recorrido, a ver si alguien abre su micro. Muy bien, pues vamos a darle gracias al Señor. Ha sido una buena reunión y para la próxima semana los esperamos también, primeramente Dios, con otra palabra. Si alguien quiere compartir, acuérdense de comunicarse con su servidor para seguir anotándonos en un rol de predicaciones. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por la vida de tu hijo Héctor Vázquez. Gracias porque cada vez que nos comparte, en él está tu sabiduría y tu dirección. Y muchas gracias también por dejarnos escuchar y recibir tu palabra y ser bendecidos de esta manera. En el nombre de Jesús reconocemos que sí, nuestra identidad es Cristo, pero tú has hecho todo lo necesario para que hoy la tengamos y sigamos viviendo y creciendo en ella. Gracias, Señor, por darnos esta palabra, por recordarnos o inclusive enseñarnos acerca de la misma. Nos encomendamos a tu gracia y ruego que tu paz sea con todos y cada uno de los que nos hemos conectado. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestros micrófonos, muchachos. Amén. Bendiciones.